El Mercedes SLK 230 Compressor que conocimos en el primer vídeo se matriculó inicialmente en Alemania a finales del año 99. Llegó a España en el verano de 2001, de esa fecha es su placa, cuando ya se comercializaba la versión rediseñada. Esta motorización sobrealimentada de 193 caballos fue sin duda la de mayor éxito de todas cuantas se vendieron, al superarse ampliamente las 100.000 unidades producidas. Vamos a conocerla en detalle. El azul linarita, nombre de un mineral del grupo de los sulfatos, es uno de los que mejor sienta este Mercedes, de solo 3.995 milímetros de longitud. Michael Mauer firmaba hace 30 años sus líneas atemporales. El actual responsable de diseño del grupo Volkswagen y creador de los Porsche Panamera y de los 911 más modernos, utilizaba alguno de los ingredientes propios de los Mercedes con más solera. El más característico son los resaltes de potencia. Era como la marca denominaba los pequeños abultamientos en el capó, que además aumentaban su resistencia. La distancia entre ejes, de 2,40 metros, también es idéntica a la de los Mercedes 190 SL y 300 SL de los años 50. En la zaga nos encontramos unos pilotos triangulares, como en el clase C en el que estaba basado. La tapa del maletero presenta un resalte de solo 1 centímetro de altura para disminuir el empuje ascendente del eje trasero. El coeficiente aerodinámico, en el caso de esta motorización, con el techo cerrado, es de 0,35, una cifra muy destacada para sus dimensiones y tipo de carrocería. En esta versión sobrealimentada, las llantas de 7 radios son de 16 pulgadas de diámetro y montan en cada eje neumáticos de diferente medida. 205-55 delante y 225-50 detrás. Queda, por último, examinar el techo variable, su elemento más distintivo, un complejo artilugio que funciona como un reloj. Con el coche parado, con solo pulsar un botón durante 25 segundos, se realiza la metamorfosis, de descapotable a coupé o a la inversa. Una bomba electrohidráulica que trabaja 200 bares alimenta a 5 cilindros, 2 para el techo, 2 para abrir la tapa del maletero y el último para fijar el techo al marco del parabrisas. El mecanismo se había ensayado más de 20.000 veces seguidas bajo una premisa: resistir durante toda la vida útil del vehículo. Y en un Mercedes eso puede representar mucho tiempo. Como publicaba Autopista en su toma de contacto, el habitáculo se presenta todo lo serio que puede ser un Mercedes cuando intenta tomar apariencia juvenil. En todos los elementos hay una nota de color. En el volante, en la palanca de cambios, en la consola central o en los paneles de las puertas. En estos últimos casos se recurre a unos remates que imitan a la fibra de carbono. Los pedales acentúan también el dinamismo. Son de acero inoxidable y están recubiertos de tacos de goma. Los asientos van articulados en la parte delantera y la trasera descansa sobre 2 pequeños muelles helicoidales, lo que permitía reducir el espumado y ganar unos centímetros en la cota de altura. Como la carrocería, la instrumentación es una mezcla de tradición y futuro. Sus 3 esferas, con un fondo marfil, están enmarcadas con cerquillos metálicos, y sobre ellas giran unas agujas en color rojo. Las pantallas de cristal líquido añaden la modernidad y nos indican la temperatura exterior bajo el termómetro del anticongelante y el nivel de combustible, y la hora en el cuadrante del cuentavueltas. En el velocímetro central podemos ver los kilómetros totales y parciales recorridos. Por la noche, su aspecto sería este. De haber sido comercializado en España a finales del año 99 y no en su país de origen, el precio final de este 230 Compressor hubiese sido de unos 6,5 millones de pesetas, un precio que equivaldría a día de hoy, considerando la evolución del IPC, a algo más de 60.000 euros.
En su defensa hay que decir que el equipamiento, hace casi 25 años, era muy completo. De serie se incluía el aire acondicionado, el cierre centralizado accionado a distancia, los elevalunas y los espejos eléctricos, los cinturones de seguridad con pretensores y con limitador de la fuerza de tensado, los airbags frontales y, en este caso, por fecha de fabricación, también los laterales. El volante rematado en cuero solo admite ajuste en profundidad y, sorprendentemente, esta regulación era un extra por el que Mercedes nos pedía unas 30.000 pesetas. En la lista de opciones figuraban elementos más convencionales como la alarma antirrobo, los lavafaros, la pintura metalizada en determinados colores, diferentes equipos de sonido o los asientos calefactados que equipa este ejemplar. También incluía el cambio automático adaptativo de 5 velocidades, que lleva asociado el control de velocidad de crucero Tempomat. Este se maneja a través de una palanca situada a la izquierda del volante. Era el extra más caro y se ofrecía por unas 400.000 pesetas, el doble que la tapicería de cuero. El paravientos, ofrecido de serie, es una fina red que se extiende sobre los arcos de seguridad, cerrando el habitáculo por detrás. Evita las turbulencias, lo que permite conversar perfectamente a alta velocidad sin despeinarse. En el caso de no usarla, podríamos guardarla en cualquiera de los bolsillos existentes tras los asientos, donde es posible alojar también alguna prenda de ropa o un maletín. Existen además varias cajoneras que permiten que liberemos nuestros bolsillos de los objetos más menudos, como el teléfono móvil, unas simples monedas o un mando a distancia. El portavasos figuraba en la lista de equipamiento opcional, pero sin sobreprecio. La capacidad del maletero varía según la posición del techo. Con este recogido, Mercedes anunciaba 145 litros, suficientes para poder guardar el equipaje de fin de semana de una pareja. Mediante una cortinilla retráctil se delimita el espacio que necesita la capota una vez plegada, y si ésta no está extendida, el techo no se recoge, como medida de seguridad. Lo ideal es hacer un desplazamiento largo con el coche cerrado, como si fuese un coupé, con lo que disponemos de una más que generosa capacidad de 348 litros oficiales. Y llegados a nuestro destino, ya con el equipaje en un lugar seguro, hacer las excursiones oportunas con la carrocería descubierta, disfrutando de las gotas de sol y de la sensación de libertad. Antonio seguro que os recomienda la Toscana. El 4 cilindros con compresor volumétrico Roots se estrenaba en la clase C a finales del año 95. Aunque esta técnica, descartada ya por Mercedes, había sido empleada por la casa alemana hace más de 100 años. En este caso, la sobrealimentación se combina con un intercambiador de calor de los gases de admisión y con una inyección electrónica secuencial. La culata es de 16 válvulas, accionadas por 2 árboles de levas. Dado su peculiar dopaje, la relación de compresión es baja, de 8,8 a 1, mientras que la presión de sobrealimentación, de 0,6 bares, es también bastante moderada, con el fin de garantizar la fiabilidad mecánica. De los 2.295 centímetros cúbicos se extraen 193 caballos a solo 5.300 revoluciones por minuto. El par máximo que es capaz de entregar, de 280 Nm, permanece constante entre 2.500 y 4.800 vueltas. Ello se traduce en una respuesta muy progresiva y muy llena desde los primeros giros, equivalente a la que podría proporcionarnos un motor de 3 litros de cilindrada. Gracias a estas generosas cifras y a un peso de catálogo de 1.325 kilos en vacío, las prestaciones eran, sin duda alguna, muy elevadas. La aceleración de 0 a 100 se realiza en unos 7 segundos y medio y la velocidad máxima se sitúa en el entorno de los 230 km/h. Las suspensiones son independientes y cuentan con amortiguadores de gas en ambos trenes. Delante se recurre a paralelogramos deformables, formados por 2 triángulos superpuestos, y detrás se monta un sofisticado esquema multibrazo. En esta versión se incluye sin coste el control de tracción ASR desconectable que evitaba que las ruedas girasen en vacío al acelerar.
Los frenos, con ABS y servofreno de emergencia en este caso, son de disco en los dos ejes, ventilados de 288 milímetros de diámetro delante y macizos de 278 atrás. La dirección asistida sigue siendo, como en el clase C, de recirculación de bolas, pero ahora es menos desmultiplicada. Ello hacía que, para girar las ruedas entre topes, las casi 3 vueltas y media de volante de la berlina quedasen reducidas a solo 3. Veamos, para finalizar este análisis, cómo fue acogida esta versión del SLK por parte de los medios especializados y cuáles fueron sus principales rivales. Motor 16 la ensayaba a principios de 1997, cuando el plazo de entrega del modelo oscilaba entre 1 año y 18 meses. La principal virtud, dada la novedad, es el techo variable, gracias al cual el maletero podía ofrecer una capacidad récord en su segmento. El motor es algo rumoroso, emitiendo un sonido un tanto hosco, pero su rendimiento es muy convincente. En el caso de la unidad ensayada, también automática, las cifras de recuperación salen beneficiadas y son excelentes, con un paso de 80 a 120 en poco más de 5 segundos. El consumo de combustible, inferior según Mercedes al de un motor turboalimentado equivalente, es muy razonable. La revista obtiene un valor medio ponderado de algo menos de 9,5 litros cada 100 kilómetros recorridos. El cambio destaca por su facilidad de manejo, pero su utilización manual en conducción deportiva es algo conservadora. Las distancias de frenado son muy cortas, a pesar de que los frenos traseros, como aseguraba la revista, no fuesen autoventilados. Por último, se critica la poca eficacia de la luz de cruce, sin que pudiesen equiparse lámparas de xenón y algunas lagunas en el equipamiento de serie. Autopista lo comparaba, al finalizar el año 96, con la primera generación del Porsche Boxster. Lúdicos pero muy serios, titulaba la revista el enfrentamiento entre estos dos caprichos destinados a convertirse en mitos. El colorido habitáculo es uno de los pocos puntos en común entre ambos. Cualquiera de los dos puede satisfacer los apetitos razonablemente deportivos, leemos, pero si el SLK es un corredor de fondo, el Boxster de motor central es más amigo de las carreras al sprint. En vías rápidas, los kilómetros pasan tan deprisa en uno como en otro. Pero mientras la dirección del Porsche informa de todo cuanto sucede bajo las ruedas, al volante del SLK no llega prácticamente nada. Los motores, de potencia real similar, son tan diferentes como el planteamiento de los bastidores. El del Mercedes se acaba antes de las 6.000 vueltas y el musical 6 cilindros Boxer de 2,5 litros, por el contrario, solo empuja de verdad a base de giros y más giros. El Boxster, algo más ligero a pesar de los 30 centímetros suplementarios de longitud, obtiene unas aceleraciones algo mejores, pero por estrecho margen. Al evaluar las recuperaciones, el cambio automático y la mayor disponibilidad de par del 4 cilindros son decisivos a favor de nuestro protagonista. Hablemos de dinero para terminar. El Porsche es claramente más caro. Supera por más de 1 millón de pesetas la tarifa del Mercedes, y eso sin incluir el techo duro, en cuyo caso se plantaban los 8 millones. Por eso, en palabras de la publicación, el SLK, con su particular capota, su facilidad de conducción y el rigor propio de Mercedes, se convertía en toda una provocación, aunque fuese algo anodino al enfrentarlo con el del Cavalino de Stuttgart. A finales del año 98, el mensual automóvil sumaba a la contienda el Audi TT 1.8 Turbo de 180 caballos y tracción delantera y el BMW Z3 Coupé 2.8, para el que se declaraba la misma potencia que el SLK. Toda una demostración de poderío de la industria alemana. El Audi, el más barato, presenta un diseño vanguardista y es el único que ofrece una configuración 2+2. Su motor es muy progresivo a pesar de una cilindrada reducida, es vivo de reacciones y su velocidad de paso por curva es altísima. El Z3 es el más clásico por diseño exterior. Sus 6 cilindros combina, como ninguna otra mecánica, la elasticidad con la facilidad para subir de vueltas.
es una de sus principales virtudes, junto al comportamiento dinámico y a la capacidad del maletero. El Boxster es el más gratificante para divertirse conduciendo y también el que más exige a sus mandos. Su motor es el que entrega menos par, pero a cambio es el que tiene más genio por encima de las 5000 vueltas. En el banco de rodillos, el SLK, ahora manual, resulta ser el más potente del lote, rozando los 200 caballos. Y en un difícil equilibrio, el más económico en cuanto a gasto medio de combustible. Si en su nombre la letra K de corto era una obviedad, la L de ligero era discutible, al pesar más que sus rivales. La S de deportivo había que entenderla, por comparación, dentro de la filosofía y la larga tradición de Mercedes-Benz. Qué complejos son algunos mecanismos. Cómo se tensan sus resortes en un juego silencioso, como en las entrañas, los engranajes requieren una precisión absoluta. Me refiero, naturalmente, a nuestros propios mecanismos, a los que rigen y dan sentido a nuestras vidas. Y al igual que en algunas máquinas, nuestro armazón también puede y debe abrirse. Mejor a los buenos amigos que, como Mercedes, son aquellos seres con los que compartir muchos años de sueños.